Hola, en esta clase vamos a ver cómo podemos en MATLAB simular algunos procesos físicos y otros parecidos a ellos y luego cómo podemos generar una representación visual de lo que está ocurriendo en ese proceso. Vamos a comenzar con un ejemplo en donde vamos a suponer que tenemos una barra metálica que inicialmente se encuentra totalmente a 0 grados y luego le vamos a aplicar calor en un extremo. En el extremo derecho lo vamos a subir a 100 grados, mientras que el extremo izquierdo se mantiene a 0. Y el calor se va a empezar a propagar hacia la izquierda. Y para simular esto numéricamente vamos a suponer que la barra está compuesta por segmentos y que en cada momento un segmento toma la temperatura promedio de los segmentos que lo rodean. De esa manera entonces vamos a tratar de generar una aproximación a lo que estaría pasando en el mundo real. Nuestra primera aproximación a este problema la vamos a hacer con una función que llamaremos barra 1 y n es el número de segmentos que vamos a tener. Inicialmente vamos a construir un vector llamado t por temperatura que va a estar completamente en cero. Ese vector es un vector fila, tiene una sola fila y n columnas. Y en cada iteración lo que vamos a hacer es vamos a calcular la nueva temperatura de cada segmento a partir de la temperatura antigua. Para poder hacer ese cálculo vamos a usar entonces otro vector similar al anterior llamado nt por nueva temperatura. Y en cada iteración entonces lo que vamos a hacer es que calculamos la nueva temperatura en función de la temperatura antigua y luego la nueva temperatura pasa a ser la temperatura actual y el proceso se repite en un ciclo que en principio es infinito, pero luego le vamos a colocar una condición de determinación. Viendo más en detalle lo que ocurre, eh, una vez que colocamos en cero todos los elementos de estos vectores, vamos a colocar en el valor 100 en el extremo derecho. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular para cada casillero el promedio de el mismo casillero con los dos que lo rodean. ¿Ya? Eso lo podemos hacer elemento por elemento por elemento, pero también lo podemos hacer al estilo MATLAB, como hemos visto antes. Entonces lo que vamos a hacer para hacerlo de esa manera es hacerlo vectorialmente. O sea, vamos a tomar el vector t en sus componentes que van desde la 2 hasta la n-1. O sea, vamos a dejar tranquila las componentes extremas. El extremo izquierdo se mantiene en 0, el extremo derecho se mantiene en 100. Y tomamos solamente las componentes del centro, las alineamos con esas mismas componentes corridos en uno a la izquierda y con esas mismas componentes corridos en uno hacia la derecha y las promediamos, sumamos todo y dividimos por 3. Y eso queda almacenado en las componentes centrales del nuevo vector de temperatura, desde la 2 hasta la n-1. Y esas son nuestras nuevas temperaturas. El extremo izquierdo se mantiene en 0, el extremo derecho vale 100 y entre medio resultado de este promedio. Y este proceso se repite, bueno, después de eso la nueva temperatura pasa a ser la temperatura actual y se repite. Esto que dice aquí while 1 quiere decir que es un ciclo infinito, porque 1, que representa a un valor de verdad verdadero, hace que la condición del ciclo se cumpla siempre. Es, como digo, un ciclo en principio infinito. Pero, para darle una condición de término, lo que nosotros hacemos es que después de haber calculado la nueva temperatura, calculamos las diferencias en valor absoluto entre la temperatura nueva y la anterior, ¿ya? Componente por componente, y luego tomamos el máximo entre ellos. Entonces encontramos la máxima diferencia en valor absoluto, y si esa diferencia es pequeña, menor que 0.01, le ponemos aquí, consideramos que el proceso haya llegado a un régimen permanente y retornamos esta función dándole término al proceso. Supongamos entonces que tenemos nuestra función barra 1, aquí la tenemos dentro de MATLAB, y vamos a ejecutarla. Para eso
cerremos la parte de función de esto y le ejecutamos /1 y vamos a ponerle 8 segmentos, nada más. ¿Eh? Listo, vamos. Fue rápido. Bueno, ven ustedes que lo que tenemos son montones de números. Números. Son los vectores t a medida que va pasando el tiempo. Y aquí lo que alcanzamos a ver es la cola, ¿no es cierto? Pero si viéramos desde atrás, veríamos cómo va evolucionando. ¿Ah? Miremos un resumen de esto. Aquí lo tenemos. Entonces, al principio eran puros ceros, pero de a poco se empieza a propagar, ¿no es cierto?, el calor hacia la izquierda, la temperatura aumentando. ¿Ah? Y cuando esto finalmente converge, llegamos a estas temperaturas segmento por segmento que están indicadas aquí. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos una simulación numérica de este proceso. Pero hay un problema. Estos números a ojo no nos dicen mucho, bueno, podemos interpretarlos y todo, pero hay maneras mucho más eh, simples o por lo menos más significativas, en realidad, de transmitir esta misma información. Y eso es a través de una representación visual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para visualizar, lo que vamos a hacer es asignar un color diferente a cada temperatura, de una escala que va desde el azul, del 0, hasta rojo en el 100, y vamos a hacer una función que grafique el estado final al que se llegue. La función, que llamamos /2, hace básicamente lo mismo que antes. Hay un pequeño detalle técnico. Para poder hacer esta visualización se requiere que el vector fila en realidad sea una pequeña matriz de 2 por ¿ah? n o 2 por n más 1, en este caso, que eso es un requerimiento técnico de la función pcolor que vamos a ver más adelante. ¿Ah? Así que en realidad esto va a ser de 2 por n más 1, 2 por n más 1, los dos. ¿Ah? La parte útil del vector va a estar en la primera fila, ¿ya?, en ambas, y el resto queda en cero. Queda en cero la franja inferior y queda en cero el extremo derecho, el casillero n más 1. ¿Ya? Nosotros seguimos ocupando solamente la primera fila entre el casillero 1 y el n. Y hacemos lo mismo que antes, solo que ahora en vez de ser un vector es una matriz. ¿Ya? Así que tenemos que decir 1, en todos los casos. ¿Ya? Para sacar la primera franja. Aparte de eso, esto que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo de antes. Pero cuando termine el ciclo, en realidad no salimos del ciclo con return. La instrucción return lo que hacía era hacer que la función retornara. Pero aquí lo que queremos es salirnos del ciclo nada más. Eso lo hacemos con break. Y a la salida llamamos una función pcolor, que pcolor es por pseudocolor, que asigna un color distinto a cada valor diferente numérico asignado en estos casilleros. Y le damos una opción de sombreado que se llama flat para que esto sea más continuo. Ustedes pueden experimentar a ver qué pasa si no le ponen, si no le ponen flat. Aquí tenemos entonces nuestra función /2 que acabamos de describir y la vamos a ejecutar. Y el resultado lo vamos a ver en un instante. Aquí está. Como pueden ver ustedes, lo que muestra un rectángulo, ¿no es cierto? Pero en realidad es un vector, nada más, ¿eh? Solo que están propagados hacia abajo los colores. Y ven ustedes franjas verticales, ¿cierto? Que van desde un color hasta otro, indicando las distintas temperaturas. ¿Ah? Eh, pero lo que se aprecia de inmediato es que en realidad la grabación es como demasiado gruesa. Y eso tiene que ver con que le hemos puesto demasiado pocos segmentos. ¿Ah? Nuestra simulación no se parece mucho a la realidad. Entonces, veamos
¿Qué pasa si le ponemos más segmentos? Ya. Ahora con 100 segmentos. Como pueden ver ustedes aquí, la transición es mucho más suave. ¿Ah? Eh, Se parecería más a lo que sería un verdadero mapa de colores respecto a las temperaturas de esta barra metálica. Bueno, y con esto completamos esta breve introducción a la simulación, a la visualización. Ustedes pueden investigar un poquito respecto de qué opciones tiene P-Color, uno puede cambiar el mapa de colores, eh, qué tipo de shading puede haber, etcétera. Por ejemplo, de hecho, sería interesante experimentar con un mapa de colores que usa tonos de gris en lugar de colores, por ejemplo, etcétera. Y a partir de ahí vamos a ver entonces aplicaciones un poquito ya más sofisticadas como, por ejemplo, animar lo que es la propagación del calor a través de la barra. Porque aquí hemos visto el estado final al que se llega, pero querríamos ir viendo paso a paso lo que va pasando. Bueno, ese va a ser nuestro siguiente tema, pero eso lo vamos a ver en la clase.